En este video lo que vamos a hacer es analizar el cuento de los chicos de Ana María Matute. Para eso le pido que lo tengan leído, ya que voy a hacer referencia al final y a otras cuestiones para mostrar diferentes formas en las que podemos abordar un texto breve como este. Antes de analizar el cuento en concreto, quería comentarle algunas cuestiones de Ana María Matute, ya que yo la he elegido. No es que elegí el cuento, sino que elegí trabajar con ella porque me parecía fundamental que aunque sea un ratito de una clase se lo dediquemos a esta gran escritora de la literatura española, ¿sí? Ana María Matute nació en 1926 en Barcelona y murió no hace tanto, en el 2014. ¿Sí? Es una persona que ha tenido una larga vida y por ende una obra bastante extensa y muy interesante. Ha escrito narrativa, sí se dedica a la narrativa, sobre todo cuentos. Es famosa por sus cuentos, tiene novelas, pero lo que le ha dado fama y realmente creo que es lo que tiene la gran calidad literaria, son sus cuentos, no porque sus novelas no las tengan, sino que me parecen mucho más logrados los cuentos. Ella tiene un tema central, digamos, ha construido un mundo, el mundo matuteano, podríamos decir, centrándose en la figura de los niños. ¿Sí? La mayoría de sus textos tienen como personajes centrales a los niños. Y si no tienen personajes centrales a los niños, son cuentos para niños, ¿sí? A diferencia de Pérez Reverte, que yo le dije su obra es muy polisémica y le nombré diferentes temas para que vean la gran diferencia, la gran variedad de cuestiones que él abarcaba. En este caso no, nos encontramos con una mujer que ha dedicado su escritura a los niños y a trabajar no solo a los niños, sino esta contraposición entre el mundo de los adultos y el mundo de los niños, esa tensión que existe entre esos dos mundos, ¿no? Que se supone deberían ser un solo mundo, pero que en realidad no lo son. Entonces nos vamos a encontrar que en su narrativa, tanto los cuentos como la novela, aparece el mundo cruel de los adultos, pero mirado desde la inocencia de los niños. Bueno, aparece esta tensión en niños adultos, digamos. Aparece la idea de la fantasía como estrategia para sobrevivir, que un poco ya la vimos en Marcé, pero acá es como más evidente, digamos. Yo no sé si han visto alguna vez, si no se la recomiendo, una película de Benicio del Toro que se llama El laberinto del fauno. Bueno, para mí tranquilamente se podrían comparar los cuentos de Matute y algunas de sus novelas con esa película, porque justamente lo que hacen, bueno, aparte que esa película está basada, tiene o representa el mundo de la guerra civil española, por eso se las recomiendo, pero justamente lo que hace es, ante el mundo de los niños que no pueden entender lo que les pasa porque les faltan elementos, les falta conocimiento de la realidad para entender lo que está sucediendo, construyen una explicación a su altura, una explicación sumamente fantástica, pero de paso esa fantasía los protege al menos por un tiempo, no totalmente, de la realidad, que es una realidad dura. Bueno, eso que se ve en esa película lo podemos trabajar en varios de los cuentos. No es el caso de este cuento, que va para otro lado. Este cuento justamente trabaja la visión infantil y la tensión entre el mundo infantil y el de los adultos, aunque no aparezca en este cuento ningún adulto como ya vamos a ver. ¿Por qué tanto interés por los niños? Bueno, eso, a ver, no podemos saberlo del todo, pero hay una posible explicación, sería que justamente Ana María Matute pertenece, al igual que Marcé, a la generación conocida como los niños de la guerra. Si bien ella no pertenece a las clases más bajas, como sí pasaba con Marcé, o sea, no es
una niña que sufrió tanto porque pertenecía a una clase más acomodada. Ella dice que igual estaba disconforme con la realidad y que su escritura era una forma de protesta. Ella le gusta decir que no se llama niños de la guerra, no llama, perdón, ella niños de la guerra a su generación, sino que prefiere llamarlo niños asombrados, ¿no? Que más allá del lado que le haya tocado a los niños que le tocó vivir la guerra, sea del bando de los vencidos o de los vencedores, les tocó, digamos, ver cosas terribles. Entonces habla, ¿no?, de una infancia rota, ¿no? Porque le tocó ver cosas terribles y ella en su discurso, al recibir el premio Cervantes, que si les interesa trabajar con Ana María Matute, se les recomiendo que lo lean, o de cualquiera de los ganadores del premio Cervantes. Cuando ustedes lean los discursos son sumamente interesantes. Pero bueno, en ese discurso ella dice que justamente usa esta categoría, niños asombrados, y dice: lo que pasa es que a nosotros la muerte nos llegó de una manera diferente a la que les llega a los demás niños, ¿no? A los demás niños, no sé, piensen ustedes en su propia infancia, ¿no? ¿Cómo supieron de la muerte? Entonces, ella dice, a los más niños generalmente pasa que se les muere el abuelo y entonces alguien le dice, bueno, el abuelo no va a estar más con nosotros, se fue a un lugar mejor. Yo también pensaba en mi propia infancia, ¿no? Decía, muchas veces la muerte nos llega primero por el lado de una mascota, por ejemplo. Y ellos no, a ellos la muerte los encontró un día, iban caminando y se encuentran una persona muerta, tirada, asesinada en la calle, digamos. Es como que tuvieron que enfrentarse al tema de la muerte desde otro lugar y eso los dejó como niños asombrados y eso lo dejó como una infancia rota, obviamente. Por eso también muchos de sus textos van a trabajar la incomprensión hacia los niños, la desatención hacia a las criaturas que en una época donde todo el mundo tenía que hacer cola para buscar comida, donde las familias estaban destruidas, bueno, cosas a las que ya hemos hablado que no vamos a repetir, ¿no? La obra de Ana María Matute ha sido muy, muy trabajada, o sea que al que le interese abordarla hay muchísimo material, hay incluso tesis doctorales que están en línea, así que pueden consultarlas. Y justamente los especialistas dicen que cuando uno lee los cuentos de Matute los tiene que leer al libro en el que pertenecen porque los cuentos de un mismo libro tienen como una lógica interna. Yo la verdad que no estoy de acuerdo, yo creo que, o sea, sí tienen una lógica interna, estoy de acuerdo en eso, pero creo que tranquilamente los cuentos se pueden leer sueltos como acá que vamos a trabajar uno solo de sus cuentos. A su obra la podemos ubicar dentro de lo que es el realismo social o neorrealismo, del que ya hemos hablado cuando hablamos de la novela. Se aplica, no sé si aplica es la palabra correcta, pero se puede utilizar tranquilamente lo que vimos de la novela para los cuentos de esta época en los que se ubica la mayoría de la obra de Ana María Matute, aunque por supuesto también tiene toda su literatura infantil que va por otros caminos, digamos. Algo que creo que no aclaré, ella trabaja por un lado de literatura infantil y por el otro lado todos estos cuentos como el que vamos a trabajar ahora, que tienen niños como protagonistas, pero no son textos para niños, ¿sí? Porque al ser del realismo social son sumamente crudos, hay una cuestión de denuncia, un juego con esa situación que estaba viviendo España en el momento en que estos textos se escriben, digamos, que obviamente este texto no es para trabajar con niños y no sé hasta dónde, bueno, algunos sí, para trabajar con adolescentes. Eso después ya dependerá de ustedes, digamos. Para que vean la importancia que tiene Ana María Matute en el mundo académico y literario, fue integrante de la Real Academia Española, fue una de las 11 mujeres que integró la RAE. La RAE al momento de hoy ha tenido, con todo desde su creación hasta ahora, casi 500 miembros, de los cuales solamente 11 fueron mujeres. Una de esas mujeres, la tercera en asumir, fue Matute.
ganó muchísimos premios, dentro de ellos el que ya les mencioné, el premio Cervantes, fue el premio Cervantes 2010, y nuevamente destaco esto, ¿no? De 45 ganadores que tiene el premio Cervantes al día de hoy, solamente 5 son mujeres, y una de esas mujeres es Ana María Matute. Estoy pensando que de 5 son mujeres y creo que solo 2 son españolas, 2 o 3 son españolas, ¿sí? Así que es una persona que por suerte, tuvo los reconocimientos que se merecía en vida, quizás simplemente porque vivió muchos años, ¿no? Pero bueno, ha sido muy importante para la literatura española. Les decía que elegí este cuento, pero hubiera podido elegir cualquiera de los otros, porque el mundo que ella construye es muy parecido en uno o en otro. Tiene textos de diferentes extensiones. Algunos son, podríamos catalogarlos como microcuentos, y tienes otros cuentos que están ahí rozando la extensión con la novela, ¿no? Así que elegí uno de los breves para poder analizarlo. ¿Qué es lo que pasa en este cuento que se llama Los chicos? Bueno, vamos a ver cómo los niños en su cotidianidad reproducen el mundo de los adultos. Y el mundo de los adultos de la posguerra dijimos que estaba dividido entre vencedores y vencidos, y había una gran distancia entre unos y otros. Bueno, acá también, ¿no? Los niños están divididos entre los niños vencidos y los niños vencedores, aunque los niños, por ser niños, justamente no participaron de la guerra, la situación de cada una de sus familias los fue ubicando de un lado o del otro de los diferentes bandos. Este cuento justamente retoma esa cuestión. Lo va a hacer, me parece sumamente interesante, porque lo hace desde el punto de vista, ¿sí? Con un narrador en primera persona del mundo de los vencedores. Diferente a lo que pasaba con Marcel. Marcel, nosotros el punto de vista estaba contado desde el lugar de los niños vencidos a los que pertenecía Juan Marcel, ¿no? Y desde ese lugar también se construía la historia, más allá de que aparecían los Luises, que eran los niños, los hijos de los vencedores, pero acá está contado justamente el lugar que es el de los vencedores. Para poder entenderlo, tenemos que tener bien en claro que durante la posguerra, muchos de los vencidos, sobre todo los hombres, jóvenes, padres de familia, fueron detenidos. Si bien a la mayoría se los había condenado a pena de muerte, después fue como que se fueron cambiando las penas de muerte, y explico esto para entender la situación y el contexto, que recrea este cuento, ¿no? Le fueron cambiando entonces las penas de muerte por perpetuas, y los mandaban a trabajar a unos campos que, a ver, no eran campos de concentración, eran prisiones en las que se los hacía trabajar en diferentes cosas. Por ejemplo, en uno de esos campos, acá no dice qué campo es, ¿no? Pero en uno les hacen construir el monumento a los caídos y un montón de cosas, digamos. Entonces, los hombres estaban presos, y las mujeres que no tenían cómo sostenerse y querían obviamente estar en contacto con sus maridos, se iban a vivir a los lugares cercanos a donde estaba el campo, donde estaba su marido. Obviamente que no conseguían trabajo, que nadie les quería dar casa, porque a veces darle casa o tener alguna especie de relación con un vencido te terminaba convirtiendo a vos en cómplice, y entonces la gente no quería saber nada con ellos, lo trataba con desprecio, ¿no? Y entonces en ese contexto es el que busca recrear este cuento, ¿no? Entonces están por un lado los vencedores, al que pertenece el narrador, y por el otro lado los vencidos. Y hay una especie, hacen mención a un muro, o sea, hay un muro que separa estos dos mundos. Pero a pesar de que hay un muro separando a estos niños, entre ellos hay contacto, ¿no? Y cada vez que los niños vencedores, los niños
de la gente que no estaba presa, se encuentra con estos niños, los ve de una manera totalmente tergiversada, ¿sí? Entonces, cuando los caracteriza, vamos a ir viendo que esa caracterización está influida por cosas que le han dicho los adultos, pero que ellos no han llegado a comprender del todo y entonces le han dado cierta forma. Entonces, los niños, estos niños vencidos, podríamos para decirlo así, los hijos de los presos siquiera, tenían como unas características muy particulares según el narrador, ¿no? Entonces vamos a ver que aparece, por ejemplo, a la hora de la siesta. La hora de la siesta siempre es una hora prohibida para los niños, ¿no? Los tienen como medio animalizados, ¿sí? Entonces dice que levantaban una especie de polvareda, que, tipo como hacen los caballos. Le tenían terror, porque siempre los están mirando como desde lejos. Los tienen como demonios, ¿sí? Demonizados, ¿no? Pensemos lo que el franquismo hizo con el catolicismo. Nuestros niños tienen una fuerte influencia del catolicismo y entonces a estos otros, que ahí, por eso yo les dije que estos cuentos se pueden trabajar de la categoría del otro, ellos no los ven como iguales, son seres totalmente diferentes, ¿sí? Entonces en una parte van a decir que eran espíritu del mal, que eran una especie de diablo, que eran diferentes formas del diablo, los comparan con una furia, o sea, siempre con elementos demoníacos, digamos, los muestran como harapientos, malvados, los describen, no dicen que están descalzos, que tienen los pies callosos, nosotros hoy leemos harapientos, pies descalzos, callosos y lo relacionamos con la pobreza, pero ellos no lo relacionan con la pobreza, los ven como monstruosos, digamos, un niño con el pie lleno de callo es algo hasta que monstruoso, ¿sí? Entonces esos otros, los hijos de los presos, ellos le dicen los chicos, esos chicos eran para ellos los otros, que aparte todavía encima tenían mejor puntería que ellos y siempre que se enfrentaban en esa guerra de piedra que no sé si se acuerdan, pero que también aparece en Juan Marcé, se ve que los chicos se entretenían con eso, se enfrentaban a piedrazos, pero bueno, yo siempre digo, los chicos juegan a lo que ven y lo que veían era muy violento, por eso se ve esto, ¿no? Y también queda en claro al leer el cuento que tenían totalmente prohibido cruzar el muro, juntarse con estos chicos, pero ¿qué pasa? Siempre lo prohibido para un niño es tentador. Chico le decís que no haga algo a un niño y quiere hacerlo porque le llama la atención, porque hay una prohibición. Esto de la prohibición tranquilamente se podría trabajar, ¿se acuerdan cuando trabajamos la morfología del cuento de Proust para trabajar las leyendas de Becker? Estoy pensando que podría pensarse desde ese lugar, no atendiendo que Matute también tiene una fuerte influencia de los cuentos infantiles. Entonces, los chicos, más allá de que tenían súper prohibido juntarse con ellos, siempre iban a verlos y terminaban esas batallas donde se ve que le tienen mucho miedo. ¿Por qué le tienen mucho miedo? Porque hay toda una construcción en el mundo adulto que acá no aparece directamente en este cuento, pero sí indirectamente. ¿Por qué los chicos le tienen miedo? ¿Por qué los ven como diablos? ¿Por qué no se juntan a jugar todos juntos como haría cualquier chico de ahora que se encuentra con otro grupo de niños? Bueno, porque había una construcción de los adultos. Pero en esos dos mundos que estaban separados y que siempre terminaban en enfrentamiento, aparece Efrem. Efrem, ¿qué es? Es un adolescente por la edad que tiene, es mayor que ellos, mayor que los chicos, los hijos de los presos, es un adolescente. Y muchas veces el adolescente en la narrativa matutiana aparece como un nexo entre el mundo del niño y el mundo del adulto, ¿no? Tiene otra visión del mundo. Entonces, este adolescente, que es Efrem, les hace una especie de construcción, podríamos decir, de esos otros niños que eran su rival. Entonces, después de que Efrem agarra a uno de estos chicos, lo golpea, feo, horrible, un maltrato muy, muy grande, lo empiezan a ver diferente. Ya no los ven como esos monstruos, ya no los ven gigantes, sino que lo ven como algo chiquitito, delgado. Mientras que Efrem
se vuelve como el héroe, ¿no? Entonces lo ven grande, lo ven brutal, lo ven que camina con firmeza. Así es como que Efrem funciona deconstruyendo la visión infantil que ellos tenían, una visión que estaba influida por el pensamiento de los adultos. Y ahí pasa algo interesante, hasta el momento el narrador, que uno pensaría que es un narrador, resulta ser una narradora, es una niña la que está contando la historia, ¿no? Pero por esta visión, y recién lo digo ahora porque el texto está pensado así, esta niña queda ahí después de que golpearon y ya está. Para los otros chicos fue simplemente mostrarle que podían con el otro bando, pero para esta niña que se queda, que lo ve al chico tirado en el suelo, que no se puede levantar porque le han roto la pierna y todas esas cosas, lo ve a los ojos, descubre que no eran los ojos negros que comentaban al principio, brillosos, sino que les ve un color topacio, es como que lo va aclarando, ¿no? Es muy llamativo eso. Y sobre todo le ve la sangre, ¿no? Y al verle la sangre se da cuenta que ese que ella veía como un otro, ese al que lo habían construido como un demonio, como un ser diferente, como un ser maligno con el que tenía prohibido juntarse, no era más que un niño. Terrible, ¿no? Terrible pensar que es la sangre la que les muestra que no son animales, no son demonios, sino que son simplemente chicos. La mayoría de los cuentos de Ana María Matute son terribles y son fuertes y creo yo nos dejan pensando, por lo menos a mí, espero que también los deje pensando a ustedes y que este cuento sea una llave para ingresar a toda la narrativa de esta gran escritora que merece la pena ser leída y estudiada.